Prepárense porque este mano a mano es un infierno. La Scaloneta contra el campeón del mundo del 78, Menotti contra Scaloni. Aloha. Román Yuch, el placer de saludarte. Hola Nacho, ¿cómo va? Señor Gonzalo Rey, el periodista del pueblo, qué alegría. Un placer enorme que me inviten como siempre, gracias. Largala porque este mano a mano es un escándalo. Ya hicimos Argentina del 86 con Diego frente al campeón del mundo de Qatar y ahora, ¿qué hacemos, Román? Está difícil esta. ¿Qué hacemos? Sí, es difícil porque uno es el póster de la pared y otro es el fondo de pantalla, ¿no? Y eso te marca épocas. Dibu Martínez es extraordinario. Y en algún momento va a llegar a la categoría de los 5 fantásticos de la historia del fútbol de la selección argentina, en donde ya está el Pato Filiol. Por lo tanto, yo me quedo con el Pato. ¿Papet? No pensar en esa tajada con la pierna del Dibu en el final del partido contra Francia parece como medio raro. No me hagan laburar en esta. Pero, no. pero la vista que hace Filiol en el cabezazo que da en el palo y cómo la saca con los ojos y la grandeza del Pato, estoy con Román. Creo que es una cuestión etaria. Los más grandes me parece que nos quedamos con el Pato. No, pero un par de voladas de Pato. 1-0 Argentina del 78. Poneme ahí. Hay un par de voladas de Pato que son un delirio en ese mundial. Aquí Nahuel Molina Lucero con Holguín. Línea de 4 los dos equipos, no obviamente. Quiero decir que además el Pato atajó un penal contra Polonia. Sí, también. Sí, el 2-0. O sea, también tiene lo suyo. Lateral derecho. Yo me voy a quedar con Jorge Mario Holguín, porque Holguín fue un gran futbolista que en realidad jugaba de marcador central. Menotti lo pone de marcador lateral. Holguín fue el jugador que llegó para ocupar el lugar donde muchos pedían al Tano Vicente Pernía. De Boca, claro. En un tiempo en donde además los laterales tenían que tener para Menotti buena conducción, buen manejo. Yo me voy a quedar con Holguín. No porque Molina no haya hecho un buen mundial, pero por una cuestión también de gusto futbolístico, por características. Me voy a quedar con Holguín, dueño además, y esto suma, todo suma, de una de las mejores anécdotas que yo escuché de una situación de clímax futbolístico. Cuando termina la final del Mundial, los futbolistas argentinos vuelven al vestuario en el estadio de River. Recordemos que jugaron 120 minutos con una cancha que estaba embarrada. Se sientan cada uno en su lugar y durante unos minutos se produce un silencio, el silencio propio de la extenuación que tenían todos. Y Holguín, que había sido un protegido de Menotti, se saca los botines, lo mira a Menotti, lo mira a su técnico y le dice: César, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, Gonzalo? Y me dio Román el pie antes de contar la anécdota que dijo que no por esto Molina no haya hecho un gran mundial. Yo creo que Molina tuvo un pico de rendimiento en la Copa del Mundo. De hecho, creo que fue el mejor Molina que vimos, aquel de Qatar. Su gol también fue muy emotivo, muy importante y en una cuestión creo que de cercanía visual, que de lo que te queda en la retina. Yo te voy a hacer trabajar, Nacho, porque me quedo con Molina. Tengo que desempatar por primera vez. Vamos 1-0 por el voto a Pato Filiol. Somos todos Holguín. Estamos 2-0 con la del 78. Y ahora prepárense, porque esto es una batalla escandalosa. La saga en total, pero esta, el negro Galván contra Cuti, por Dios. Sí, uno llega al estadio Madre de Ciudades y hay un par de estatuas, no sé si lo saben. Sí, Una es de René Houseman y otra es de Luis Galván. Sí. Cuando Menotti lo eligió a Galván, tuvo unas cuantas críticas, porque había otros primeros marcador central que habían hecho mucho mérito, que tenían mucho marketing. Galván es un producto de lo que en aquel momento para Menotti era un fútbol federal y jugar contra combinados de distintas regiones de la Argentina. Es cierto que en aquel tiempo también Talleres era uno de los mejores equipos del fútbol argentino y Luis Galván es uno de los futbolistas a los que el gráfico en la final contra Holanda califica con 10 puntos. No es fácil jugar 10 puntos una final de una Copa del Mundo. Por eso es tan grandioso lo que hizo el Cuti Romero y elegirlo a él tiene que ver también con hablar de Galván. Muy bien, Gonzalo. Creo que elegiste a Romero, ¿no? Elegí a Romero. Claro. Sí, Bueno. pero dije todo lo grandioso que hizo Galván para imaginar
todo lo bueno que hizo el Cuti Totalmente. Romero. A ver si descuenta Porque hablar del 2022. Cuti Romero es fácil. Claro. Me Totalmente. parecía bueno hablar de Luis Galván. Totalmente, y estoy de acuerdo con Román en esta también, porque el Cuti Romero llegó con mucha presión en el sentido de que llegaba al Mundial con esa impronta o ese estandarte o esa postura para hacer de vuelta un central que no solamente defiende, sino que también entiende muy bien el juego cuando hay que ir para adelante. El Cuti Romero fue una idea y fue una realidad en el Mundial y lo sigue manteniendo hoy como para mí uno de los mejores defensores del mundo, sin dudas. El Cuti Romero, claro. Muy bien, estamos 1-2, gol de Cuti Romero. Esta es otra de las batallas lindas, porque el capitán y Otamendi. Voy a empezar yo. De vuelta, acá cada uno puede fundamentar para donde que- quiera. Porque vos podés agarrar Otamendi, el ciclo entero, el gol en la eliminatoria contra Brasil, o quedarte solo con el Mundial. Es Otamendi contra Pasarela. Voy a empezar yo para que Román lo explique el porqué. Pasarela. Es el único argentino vivo que tiene 2 medallas de mundiales, para empezar, ¿no? El único que es bicampeón del mundo es Daniel Pasarela. Y después, el máximo goleador en la historia del fútbol argentino, el emblema de aquel seleccionado. Uno lo veía jugar a Pasarela, es un muy lindo ejercicio ver los partidos del Mundial 78, porque uno ve que Pasarela recuperaba la pelota jugando de 6, después pasaba a jugar de 5, cuando la tenía, porque conducía, y Gallego se transformaba en central, y llegaba como número 10. Eso era Pasarela cuando agarraba la pelota, un tipo que medía menos de 1,80 y le sacaba 1 metro de altura a los rivales en el cabezazo, un emblema, un líder, un caudillo, un símbolo de la selección argentina, despojado de cualquier otra cuestión que no sea vestir la camiseta de la selección argentina. Después de los obvios como Kempes, Messi y Maradona, no hay ninguna duda que el jugador más importante de la historia de la selección argentina en mundiales se llama Daniel Te Alberto sumo una Pasarela. postilla, es el primero que sabe cuánto pesa. Además, También. Bueno, tanto se habla, ¿no? De cuánto pesa. Centennials están aprendiendo, ¿no? Más o menos, ¿sí? 3-1 la del 78, saben cómo es. Vamos al lateral por la izquierda, la rula de Tarantini y un buen alumno, un gran alumno como Tagliafico. A ver, Sí, yo voy a decir algo que es injusto con Tagliafico. En esta dupla perfectamente se podría haber puesto a Tarantini con Acuña. Sí. Y eso Claro, ya sí, dice sí. algo, ¿no? No hay ninguna duda de quién es el 3 del Mundial 78 y compartieron y lo hicieron en muy buen nivel Nicolás y el Huevo. Tarantini era un fantástico futbolista, además era un líder anímico de aquel seleccionado, un jugador de muy buena conducción, en algún momento jugó de marcador central, jugó de líbero en River y también cuando jugó en el fútbol europeo. Yo pienso en contextos, pienso en anécdotas, alguna no se puede contar. Tarantino alguna vez la contó respecto a cuál fue su actitud cuando en el vestuario apareció la jefatura más importante del gobierno de facto de aquel momento. Por todas esas razones y por quizás, y tendría que pensar cuáles son los otros, uno de los mejores goles gritados de toda la historia de las selecciones mundiales, como el de Tarantini contra Perú, es que yo elijo al conejo. Bueno, sabes que después de esta linda recorrida que hizo Román, no solo en cuestiones futbolísticas, sino de lo que representaba Tarantini, iba a decir, y yo te quería sumar el gol contra Perú, Claro. como para también Perdón, sumarle... no te quise dejar sin argumento, pero la Gonza. realidad era sumarle algo que está muy bien explicado, Román, de lo que fue Tarantini. Tagliafico, bueno, es un jugador en un puesto que últimamente ha costado encontrar, ¿no? Los laterales de la selección argentina de Scaloni quizás son los puestos donde más se ha cambiado o donde no se encontró nombres fijos. Por eso solamente me parece que Tagliafico está un escalón por debajo. bueno, tío, es paseo de la del 78. Mientras pasamos al mediocampo, aprovecho para recomendarles 2 libros. La biografía de Menotti, que escribió Ezequiel Fernández Mur, y la biografía de Scaloni, que escribió Diego Borinsky. 2 libros que salieron en el último mes y medio. Así que nada, lean. Vamos al mediocampo. Esta es buena también, ¿eh? Esta es buena también. Ozzy contra Rodrigo. A ver. 2 jugadores diferentes. Contra el capitán emocional de la Scaloni. Claro, 2 jugadores diferentes de estilo. Ardiles y su sutileza para jugar y su elegancia para jugar. Un futbolista
de los primeros en triunfar en el fútbol inglés, con acento argentino, donde no era tan sencillo y mucho menos en aquella época. Ardiles comentó la final del 86 para la BBC. Que por ejemplo. No, para que... claro. Y De Paul, ese motor del seleccionado de Qatar, ¿no? Ese corazón, es como el sentimiento. Y entonces, me gustan más los líricos, me quedo con Ardiles. Ahí está, mira, qué sencillo. Bueno, yo creo que Ardiles, y además porque jugó en Inglaterra, 35, 40 años de que la expresión apareciera en el mundo del fútbol, era un mediocampista box to box y no lo sabía. Él ya lo era, una dinámica absoluta, un jugador de una polivalencia además muy importante para Menotti, para lo que Menotti quería del equipo. Y De Paul fue un jugador muy importante para la selección en la Copa del Mundo, que además logró revertir un mal comienzo, porque el partido de De Paul contra Arabia había sido un partido muy flojo. Es verdad. De cualquier manera, yo creo que a veces la evaluación de los futbolistas también se hacen en función de lo que significan para los grupos, no solamente lo futbolístico. Y mi disyuntiva es entre un muy buen futbolista sin marketing, como era Ardiles, y un muy buen futbolista, pero además con toda una estructura por su carisma detrás, como Rodrigo De Paul. Aún así y todo, me voy a quedar con De Paul. Bueno. Entonces, porque no hubiera existido la escaloneta de no haber sido por Rodrigo De Paul. Es verdad. Y ahí Está me agarro muy bien. con mi cita vivo vos, si no, Claro, no lo hubiera pensado. Me quedo con De Paul. Estamos 2-4. Esta batalla que se viene ahora creo que está a la altura de Filiol Dibu. Mirá. Uf. No, es que el Mundial, arranco yo. Voy a hacer... Perdón, pará, todo esto, la panza de Tolo, es maravillosa. Sí, por eso. Pero también es el efecto porque está corriendo, ¿no? O sea, no es que tenía panza. Igual al Tolo no había que mirarle la panza sino la uña. Claro. Y yo acá voy a ser como muy estricto. Que es un arma mortal. Sí, en los corners. Uñita. No las de Campás, que se le rompen. Voy a ser muy específico en lo que fue su actuación en el Mundial, para elegir a Enzo Fernández, porque es a quien elijo. Fue descollante, fue superlativo. Fue la pieza que le hacía falta, un rompecabezas que le estaba faltando, ¿viste? Cuando se te pierde la última pieza y decís dónde estará, y la encontró, la tenía ahí a mano. Quizás se metió por la ventana, quizás la lesión de Lo Celso lo terminó ayudando a un futbolista que llegó al Mundial con 4 partidos en la selección y de hecho no empezó como titular tampoco y terminó siendo elegido él el mejor principiante o joven, el youth, ¿no? La revelación del Mundial, Enzo Fernández. Sí, yo creo que a veces uno cuando analiza jugadores de selecciones o de equipos también tiene que entender contextos y las comparaciones tienen más que ver con lo posicional que con las formas. La selección de Argentina de Menotti, aún con todo el lirismo, aún con todo el romanticismo, aún con todas las banderas que pregonaba y que defendía casi dogmáticamente César Luis Menotti, sabía su técnico que necesitaba de un mediocampista de esas características. Jugador de músculo, de colmillo, al que enfrentaras con doble par de canilleras. Gallardo era un jugador impetuoso, era un jugador fervoroso, era un jugador temperamental y Argentina necesitaba un 5 de esas características. No era un negado con el balón porque Menotti no se lo hubiera permitido, pero necesitaba otra cosa, necesitaba mucho músculo. Y tuvo un muy buen Mundial. Lo que lo deja por debajo de Enzo Fernández es que Enzo Fernández es uno de los 3 nombres que cambió la dinámica de la selección argentina en esa Copa del Mundo. Probablemente por la derrota contra Arabia, pero uno de los grandes impostores de la historia de la humanidad es el hubiese. Lo que existe es lo que pasó, no lo que podía haber pasado. Y lo que pasó es que Argentina perdió con Arabia. Si hubiera ganado, y sí, tal vez Paredes hubiera seguido siendo el 5, Lautaro Martínez hubiera seguido siendo el 9, y hubiéramos estado hablando de otra cosa. De lo que estamos hablando es de lo que pasó. Y en lo que pasó, Enzo Fernández tuvo un Mundial de ensueño, y por eso yo también me quedo con él. Muy bien, estamos 3-4 entonces, ¿no? Sí, se va acercando de a poquito la escaloneta. Acá hay una mezcla, miren el último puesto, claro, porque la selección del 78 era 4-3-3, ¿no? La de Qatar 2022 no tenía ese formato, así que acá un win contra un cerebral, ¿no? Sí, difícil, hablando de lo que fue la Copa del Mundo de cada uno, difícil no ponerlo a Enzo sin McAllister.
casi que los tengo que poner porque van de la mano, porque fueron una sincronización, dos carrileros que jugaron de mediocampista, de todo, jugaron en la mitad de la cancha. McAllister creo que va de la mano de Enzo y me quedo con los dos. Alexis, Román, Alexis. Sí, hay que recordar, Argentina en el Mundial 78 tenía a Bertoni y a Luque, pero el win izquierdo, que no siempre fue win izquierdo, cambió. Hubo partidos en los que jugó Houseman, la final de hecho la jugó un rato La Rosa, Claro. Y el negro Ortiz, Oscar Ortiz, un win izquierdo tremendo, de una habilidad compulsiva, era un jugador impresionante. Pero lo mismo que dije de Tagliafico y de Acuña para el 2022, aplica para el negro Ortiz en 1978. Y si bien McAllister empezó siendo suplente, una vez que tomó la camiseta no la soltó nunca más. Y no solo no la soltó, sino que además le dio jerarquía al equipo, convirtió goles, es parte de probablemente el mejor gol o el más lindo de una final de una Copa del Mundo, como Claro. es el que termina convirtiendo Di María contra Francia. Lo compró el Liverpool. Lo compró el Liverpool. Sí, pero yo quiero hacer el esfuerzo de circunscribirme a lo Al que fue Mundial. con la camiseta de la selección argentina, eso es ¿no? igual los Liverpool es una consecuencia de, te lo sumaba como... Exacto, Claro. exacto. Él se transforma en un jugador del Liverpool a partir de lo que hace en el Totalmente. Mundial. Y no se puede equivocar un tipo como Klopp. Por lo tanto, si no se equivocó Klopp, no vamos a equivocarnos nosotros, así que también nos quedamos con Alexis. Bueno, Alexis 4-4 y ahora es la batalla de fuego de este mano a mano. Argentina del 78 contra la Escaloneta 2022. Mario Alberto contra Lionel Andrés. Con Stabile, pero eso ya es fútbol en blanco y negro, el primer mundial, el de la década del 30. Los únicos 3 argentinos goleadores de un mundial. Por ejemplo, Claro. por lo menos en la selección argentina, ¿no? O Messi fue goleador mundial también, ¿no? Sí, fue goleador mundial. No, y con Diego 7 fue Diego goles. con goleador Lineker mundial. quedan Diego, igualados. Diego claro. compartido. Pero del mundial, el último mundial, ¿quién fue el goleador? No lo quiero Mbappé. meter en un Mbappé, ¿no? Sí, ¿O no? uno más. que Ah, Messi. ahí va, Exacto. ahí va. Y Diego, ahí está. Diego. Bueno, a ver, los del póster, ¿no? Frente a frente. Pues para que Román se pueda explayar un poco más con respecto a la carrera de Kempes, como para ponerse una comparación, no sé, no se puede ir en contra de Messi, no se puede ir en contra de Maradona. Son los a su mamá, ¿viste? los número uno de estas gestas. Kempes es quizás el número uno por poner un estandarte o por poner una pirámide. Creo que arriba de todo está Kempes y de esta selección no cabe duda que está Messi desde hace muchos años. ¿Messi, entonces? Pero sí, es que no ¿Sí? puedo no elegir a Messi. Sí, los dos forman parte junto con Diego de la Santísima Trinidad del fútbol Exacto. argentino. En lo más alto de cualquier estándar, en el lugar más importante de la historia, en el pináculo, en el Olimpo de los dioses del fútbol argentino, están los tres. Para entender qué fue Kempes, Kempes fue Maradona más Batistuta, Claro. por ejemplo. Hermoso. Fue toda la Hermoso. habilidad que se pueda imaginar con la potencia que tenía Bati. Zurdo, pelos al viento, era un gladiador, pero además jugaba bárbaro al fútbol, tenía una potencia de un jugador no domesticado y al mismo tiempo mucho gol. Kempes se hizo enorme vistiendo la camiseta del Valencia Claro. en España, que no era el equipo más grande de España, aun cuando él lo hizo en algún momento el más grande. Y Kempes fue en algún momento también el mejor jugador del fútbol argentino. Y Messi fue el mejor del mundo durante 15 años. Entonces, entre Kempes y Messi, yo elijo a Maradona. ¿Sí? Pero en esta circunstancia me quedo con Leo. ¿Sabes qué te iba a decir? Bueno, estamos 5-4. Pará, a ustedes que lo conocen a Mario Alberto solamente por la voz del FIFA, bueno, acaban de escuchar una historia, ¿sí? Claro. Aprendan. Te iba a decir, Maradona, Messi, Kempes, ¿no? Los pusimos a los tres. Maradona le gana a todos, Messi le gana a Kempes. Iba a decir algo más o menos parecido. Para mí. Bueno, mirá, antes de pasar al otro puesto y a la otra batalla, quedó medio a la sombra del Todos Somos Montiel y la tajada del Dibu. Pero los dos meten 2 goles en la final. Y si no hubiera sido por la mano de Montiel, Messi ganaba el Mundial con un gol en el área chica de derecha en el minuto 118 con 39 años más o menos. Exacto. Un Totalmente. escándalo, un Exacto. escándalo. ¿Qué Bueno, más lo nos dio queda? vuelta a la escaloneta, mirá. Con Enzo, con Alexis, con Messi, con Rodrigo, todos de corrido. Esta es linda, ¿ah? Esta es buena en serio, ¿ah? En serio digo. Del poema Bocini Bertoni nos queda Bertoni, con Angelito. Qué difícil, qué Sí, difícil. está Esta buena es la que esta, ¿ah? más se me complica. La que viene es más linda. Es que Los no, entrenadores también, todo. ese Bertoni era muy importante. Ese Bertoni era muy Con importante. la 4, ¿no?
Con la 4. Con la cuatro, con la cuatro. Di Los María, 2 mundiales con la 4. pero me voy a quedar con Di María. ¿Por qué? Por sus goles en las finales, por su resiliencia de haber quedado afuera y haber vuelto para no quedarse sin este título. Pero lo de Bertoni era fantástico. Simplemente porque, bueno, es una moneda al aire, pero cae del lado de Di María. Sí, es una comparación odiosa. Quiero plantar mi descontento ante la producción. Está bien, podés. Porque además Daniel Bertoni construyó una carrera sensacional en el fútbol argentino. Sí. Es en el que casi no jugó Di María. Claro. Bertoni fue el compañero de pared de Bochini en el gol más importante de la historia de Independiente, ante la Juventus en el Olímpico de Roma, cuando Independiente gana su primera Copa Intercontinental. Pero también es el compañero en la pared con Bochini de la gesta más extraordinaria de la historia del fútbol argentino de una final, que es con 8 futbolistas contra Talleres de Córdoba. 2 goles de Bochini en paredes con Bertoni. Bertoni fue mucho más que un extraordinario devolvedor de paredes. Le pegaba con las 2, era guapo, iba para adelante, tenía cabezazo. También jugó en Europa, jugó en el Sevilla, fue compañero de Diego en el Napoli. Un jugador impresionante. Y entonces quedarnos con Di María parece negar todo lo que hizo Bertoni. Pero lo de Angelito también nos conecta con una emoción muy especial. Porque Di María es un ejemplo de vida, no solamente es un ejemplo de futbolista. Entonces, en un final bandera verde y expresando mi descontento, poniéndonos en un lugar incómodo, yo también me voy a quedar con Di María. No por la tentación de lo más cercano, porque todo lo que hizo Daniel Bertoni no tiene fecha de vencimiento. 6-4, bueno, está match point con este próximo duelo, la del 2022. Puede empatar apenas la de Argentina del 78 con un duelo de los buenos de verdad, Leopoldo Jacinto Luque y Julián Álvarez. Es buena en serio esta, ¿va? Bien. En serio. Tomo la aposta. Ese pelo, ese bigote, esa estampa. Los goles, la importancia de los goles de Luque, que también los tuvo Julián Álvarez en el Mundial de Qatar. Fueron goles muy importantes, realmente, que eso también hay que valorarlo. Pero Luque para mí era la estampa del futbolista argentino de esa época, de fines de los 70, de principio de los 80, más delgado, pantaloncito bien corto, su pelo largo y su gran capacidad goleadora. Y en ese Mundial un futbolista que quizás no era tan destapado, terminó siendo muy, pero muy importante. Julián todavía tiene una vida por delante. Luque es mi elegido. Muy bien, Román. Bueno, sí, es cierto lo que dice Gonza. Luque le marca un gol a Francia, que es la combinación para abrir la caja fuerte de la clasificación para la siguiente ronda argentina en el Mundial 78. Y también en el primer partido él tiene una participación muy directa. Luque era el pulpo, le decían el pulpo, porque en el área era como si tenía tentáculos y agarraba todo lo que estaba por allí dando vueltas. Eso no lo hace un simple rebotero, era un jugador de verdad muy, muy interesante. Yo me voy a quedar con Julián porque, aunque no vengo del futuro, creo que la carrera de Julián en la selección todavía tiene muchas historias más por escribir. Y ya ha sido campeón del mundo con la selección. Pero creo que lo que viene por delante a Julián lo va a transformar en un emblema y en un símbolo de la selección argentina. Tengo que desempatar y ahora vienen los entrenadores porque formó parte de ese proceso y fue la selección argentina de Menotti. Me quedo con Luque, 5-6. Igual después agrego que cuando decimos, che, ¿quién va a reemplazar a Leo? Como buscando un nuevo crack, no hay uno a la altura de Leo, pero me parece que el que viene es Julián. Sí. 6-5. Está. Y ahora prepárense, batalla final. Bueno, no, arranco yo en esta. Dale vos, Román. No, yo no tengo dudas, Creo que Scaloni es un acierto único en la especie, en el ecosistema del fútbol, sobre todo el fútbol argentino. La aparición de un entrenador que además aprendió tanto y tan rápido, porque los primeros 2 años de Scaloni fueron en los que necesitó aprender y aprender con las derrotas para después construir todo lo que supo construir. Y cuando hablo de su construcción no hablo solamente del juego, hablo de formas, de modales, de cómo declarar, de generar que la selección tuviera, como tiene al día de hoy, una convicción, una personalidad que es la de un equipo campeón del mundo. Argentina sigue jugando al día de hoy como campeón del mundo. Pero nada de todo esto hubiera existido
si Menotti no hubiera plantado las bases para que la selección argentina, para empezar, se transformara en una prioridad, algo que insólitamente al día de hoy cuesta imaginar, pero hubo un tiempo en donde la selección no era la prioridad. Y eso surge a partir de la llegada de César Luis Menotti, que además fue campeón del mundo como técnico también antes de cumplir 40 años, una personalidad muy fuerte, muy controversial también, una personalidad muy polémica, con cuestionamientos, con algunos debates, me imagino, internos muy grandes, dejar afuera de la lista del Mundial 78 a Diego, aún así y todo, yo reconozco a Menotti como el padre fundador de todo esto. Por lo tanto, me voy a quedar con Menotti. ¿Hay empate o no hay empate, Gonzalo? Le sumo a lo que dice Román, que además vimos jugar muchos equipos muy bien de Menotti en el fútbol argentino. Ni hablar del Huracán del 73, otros Independiente, en Boca, lo tenemos como más afianzado en el futbolero de a pie aquí en la Argentina, tiene muchas experiencias con Menotti y eso lo hace único, además de haber sido campeón del mundo. Por algo está el menotismo, después nació el bilardismo y algún día estará el escalonetismo, si usted quiere. Escalonismo, perfecto. César Luis Menotti es mi voto. Bueno, 6-6 y además Menotti, perdón, por otro lado era, no me acuerdo el cargo, director del alma mater de la selección argentina. Sí, una especie de la 2022 era Menotti. Claro. Era Menotti. Sí, claro. Era un cargo más honorífico, claro, ¿no? Y de respeto por lo testimonial y por su historia, pero en algún lugar también, solo con escuchar lo que Scaloni, Aimar y compañía dicen de Menotti ya alcanza, ¿no? Nos quedó este equipo: Pato Filiol, Holguín, Cuti, Romero, Pasarela, es el Ministerio de Defensa de la Nación, Sí. Tarantini, el Conejo de 3, después, bueno, todo 2022, hasta que apareció Leopoldo Jacinto Luque con la dirección técnica de el César. Sí, 6-6, estuvimos bien, Muy bien. Estuvimos bien. Métanse en el mano a mano de la del 86 contra la del 2022, porque esta Leo contra Diego. Claro. Por Sí, favor, claro. por favor. ¿La pasaron bien? Sí, claro. La pasamos bien. Por Qué supuesto. alegría, qué alegría. Enhorabuena, además, futbolistas que el fútbol argentino tiene para elegir de esta Totalmente, dimensión, ¿no? totalmente. Centennials, aprendan, comenten, me gustenos y todo eso. Beso grande, chau.